Yo voy a hablaros de un tema muy complementario a lo que tanto Alberto como Esther os han hablado, ¿no? Pero permitirme que me vaya un poco a un tema muy general que como humanidad estamos afrontando, ¿no? Y es que la Tierra nos ha dado un baño de realidad. La Tierra nos ha dado un baño de realidad no solo con la pandemia, ha sido la última alarma, ¿no?, que nos está poniendo encima de la mesa, sino que ya nos ha ido avisando durante mucho tiempo con el cambio climático, ¿no? Filomenas, glorias, terremotos, sequías, incendios masivos. Es decir, la Tierra se está quejando y nos está diciendo, cuídame como te gustaría que te cuidaran a ti. Porque lo que está claro es que si cada año consumimos más de un planeta para generar todo lo que producimos, está claro que algo no funciona. Por tanto, nos está dando un aviso muy claro de que nuestra manera de vivir, de consumir, de crecer económicamente, etcétera, ya no funciona. Ha llegado a un fin, ¿no? Es un modelo agotado. Por otro lado, también eso nos ha puesto de manifiesto, por si fuera poco, pues que somos vulnerables y que si no cuidamos nuestros ecosistemas, la biodiversidad, pues nos pueden pasar cosas como un COVID-19, ¿no?, que parecía como algo de las películas de ciencia ficción, ¿no? Por tanto, somos vulnerables, pero al mismo tiempo también nos pone a prueba en nuestra resiliencia, ¿no? Nuestra resiliencia y capacidad de cambiar las cosas para superar estos retos, ¿no? Y por otro lado también nos da un toque de atención en que todavía hay tiempo para la acción. Es decir, podemos reaccionar y tenemos que actuar rápidamente porque todavía podemos cambiar las cosas, ¿no? Entonces, en este escenario, y permitirme y perdonarme, ¿no?, porque sea un poco alarmista o derrotista, pero creo que es un baño de realidad necesario para entender los cambios que se están viviendo en todos los sectores, en todas las organizaciones y en la sociedad en general, ¿no? Está claro que en esta pandemia, pues, las empresas hemos jugado un rol muy importante de cambio, de adaptación, de actuar frente a la pandemia para ayudar a aquellos que más lo necesitaban o para que entre todos pues, pudiéramos superar esto de la mejor manera posible, ¿no? Y desde ese liderazgo del cambio pues, tenemos que afrontar que las empresas ahora somos otra cosa. Hasta ahora las empresas, cuando pensábamos, analizábamos empresas, evaluábamos empresas o nos mirábamos a nosotros mismos, simplemente las mirábamos de una forma muy lineal, ¿no? Una cuenta de resultados, cuál era el beneficio, cuál era la rentabilidad, la solvencia. Eso ya forma parte de la historia. Ahora queremos además saber qué huella de carbono deja, cuánto consumo de agua tiene, qué residuos genera y qué residuos reutiliza. Es decir, queremos saber qué impacto ambiental está dejando en la sociedad a la hora de realizar su actividad. Pero no solo eso, sino que a esa doble visión económica y ambiental se ha añadido una tercera, que además la pandemia pues, también ha permitido, si hay algo bueno, acelerar esa triple visión con la que os quiero comentar, ¿no? Y es qué impacto social y humano tiene esa empresa, ¿no?, y cuál es la huella que deja. ¿Cuál es la huella que deja en la formación, en la diversidad, en la salud, en la acción social que realiza en la comunidad donde opera? De manera que las empresas ahora han dejado de ser monolíticas y numéricas y simplemente en un resultado, sino que han pasado a ser un ente donde lo que queremos es ver una triple dimensión. Cuánto gana, pero cuánto aporta y cuánto devuelve tanto al planeta como a la sociedad, ¿no? Por tanto, ese impacto global es el que nos marca muchísimo, porque eso condiciona al fin y al cabo las estrategias de negocio que vamos a tener que implementar, ¿no?
Este entorno y este contexto lo que ha puesto de manifiesto son dos elementos, aparte de los cambios que comentaban antes Alberto y Esther, son dos temas importantísimos que entran en el centro de la gestión empresarial. Uno es la importancia de las alianzas. Lo que nos demuestra este proceso que hemos vivido es que solos, ante los retos tan enormes que tenemos como humanidad, como es luchar contra el cambio climático, o ante una pandemia que al final nos debilita, solos no vamos a poder hacerlo, no vamos a poder superar estos retos tan enormes. Pero eso no significa que no nos eximamos de responsabilidad a la hora de actuar individualmente, sino todo lo contrario. Es decir, al mismo tiempo que la acción individual es importantísima para que sea una acción responsable en cuanto a cómo consumimos, qué exigimos de nuestros proveedores, qué queremos dar, ¿no?, a nuestros empleados, etc. Lo que está claro es que esa autorresponsabilidad individual lo que además pone de manifiesto es que tenemos que potenciar esas alianzas. Alianzas de todo tipo, alianzas público-privadas, alianzas privado-privado, alianzas universidades en mundo empresarial, es decir, todo tipo de colaboración para afrontar estos retos tan enormes que tenemos y poder hacerlo juntos para que el impacto global sea positivo. Por otro lado, otro de los elementos que ha puesto de manifiesto todo este proceso que vivimos es el empoderamiento de los grupos de interés, ¿no?, de las empresas. Antes lo decía Alberto, el cliente está en el centro, pero es que no solo el cliente, también la administración, las ONGs, el mundo académico, etcétera, la sociedad donde operamos, la comunidad, los empleados. Tradicionalmente a los grupos de interés con los que interactuábamos en las empresas se han añadido otros nuevos y además entre todos ellos tenemos que empoderarles para escucharles lo que nos están demandando y para ofrecerles también esos cambios que continuamente tenemos que ir adaptando en estos tiempos de incertidumbre y cambio. O sea, hay una cosa segura, es que la incertidumbre y el cambio ya son hechos a los que pues tenemos que tomarlos como tal y lo que tenemos que hacer es saber gestionarlos, ¿no? En todo este proceso está claro que os voy a hablar de un ejemplo que es el sector energético, ¿no? El sector energético, pues junto con la transformación digital, que también nos afecta obviamente y al mismo tiempo nos ayuda, el sector energético pues hace ya muchos años que empezó a haber cambios disruptivos absolutamente necesarios, ¿no? En el año 2015 pasaron dos cosas que tienen un impacto muy relevante para explicar lo que nos ha pasado después y en lo que estamos trabajando, ¿no? Por un lado fue un acuerdo mundial de París, donde prácticamente todos los países se comprometieron a frenar el calentamiento del planeta y a intentar que la temperatura no aumentara más de 2 grados respecto a la época preindustrial. Ese hecho fue un poco el pistoletazo de salida de todos los cambios que ya iban sucediendo de manera pues, más o menos rápida en el sector energético, pero que a partir de ahí se aceleraron, puesto que de ahí salieron compromisos de reducir las emisiones de CO2, que eran las que CO2 y gases de efecto invernadero, que eran las que explicaban el calentamiento del planeta, y por tanto eso, desde el punto de vista energético, suponía pues, un cambio de tecnologías, un cambio de modelos en el que teníamos teníamos un horizonte a largo plazo, pero que nos marcaban ya un antes y un después en nuestra realidad, ¿no? Pero es que además pasó otra cosa en el año 2015 y es que Naciones Unidas estableció 17 objetivos de desarrollo sostenible que marcó
una agenda al año 2030 para conseguir esos objetivos ante la gran cantidad de problemas y los problemas más acuciantes y que afectaban más a toda la humanidad, entre los cuales estaba la acción por el clima, estableció esa agenda y esos objetivos que marcan un poco la hoja de ruta pues también de las empresas y de todos en general, ¿no? De los ciudadanos. Pues bien, esos hechos que junto con la pandemia no ha hecho más que acelerar todavía más esos cambios que veníamos arrastrando, lo que hizo fue pues que empezáramos con esa transición energética o, para mí, una transformación de la energía tal como la íbamos conociendo, ¿no? ¿Por qué la energía es tan importante en nuestras vidas? Porque a nadie se le ocurre o no sabría pensar en estos momentos de vivir sin electricidad, de vivir sin agua, de vivir sin gas, por ejemplo, ¿no? En algunos casos, aunque cada vez menos. Por tanto, la energía es un poco el motor que nos ha ayudado a progresar como sociedad, como economía, que nos ha acompañado siempre a mejorar, pero que al mismo tiempo ahora, de alguna manera, tenemos que hacer también responsabilidad de que las energías que estábamos utilizando hasta ahora pues no pueden ser continuistas si queremos realmente llegar a combatir ese calentamiento del planeta, ¿no? Y por tanto tenemos que apostar claramente porque esa energía sea descarbonizada, que sea una energía renovable y que por tanto no perjudique al planeta, no emita gases de efecto invernadero, pero no solo eso, sino que además sea respetuosa con el medio ambiente, con la biodiversidad, con el capital natural en definitiva que tenemos. Por tanto, en ese cambio donde se están produciendo pues, tecnologías que en algún momento habían sido y se utilizaban en determinados procesos, ahora están irrumpiendo de manera clara, ¿no? Como sea el hidrógeno, ¿no? Que se habla muchísimo como la energía del futuro, o energías que han tenido un desarrollo brutal y especialmente en España en los últimos años, como la energía eólica, la energía solar, la energía eólica offshore, ¿no? en marítima, etcétera. Es decir, estamos en un mundo y en un sector en absoluta disrupción y transformación de lo que veníamos conociendo hasta la fecha, ¿no? Lo que está claro es que en ese proceso donde temas tan importantes como la transformación digital, el cómo las organizaciones de negocios tan antiguos, pues la empresa en la que estoy tenemos más de 175 años de historia, ¿no? Donde los legacies, ¿no? Que se llaman el business as usual pesa tanto, está claro que la transformación pues marca un reto importante para afrontar estos cambios que, por otro lado, nos están pidiendo ya no solo el regulador o las administraciones, sino los propios consumidores, ¿no? En la pandemia lo que se ha visto es que las decisiones de compra de los consumidores en general, más de un 70% ha intentado o ha pensado a la hora de decidir cómo compraba en el impacto, de alguna manera, en el medio ambiente, ¿no? Lo ha tenido en su radar de cómo compro algo que tenga el menor impacto posible en el medio ambiente, ¿no? O por lo menos que sea un impacto positivo. Por tanto, esos retos que están ahí lo que nos han hecho es transformar y nos están llevando a transformar continuamente nuestras compañías, ¿no? Lo que está claro es que de todo este contexto, que como decía, la incertidumbre y los cambios los tenemos que tomar como una realidad, como un elemento más. Lo que sí que podemos y hemos visto es que hay tres cosas que no van a cambiar, sino que van a ir a más. Uno es que a la hora de definir nuestras estrategias, a la hora de diseñar nuestros productos o servicios, tenemos que tener en cuenta qué impacto ambiental va a tener esa actividad en la sociedad. Por tanto, la gestión ambiental es fundamental en nuestra estrategia.
Por otro lado, no solo eso, ¿qué impacto social tiene ese producto o servicio? Ese impacto social medido en muchas dimensiones, ¿no? Desde el punto de vista no solo de los empleados, sino en la comunidad para la que opera o en grupos de interés que hasta ahora no eran grupos tan relevantes, ¿no?, en el mundo empresarial. De manera que todo eso lo tenemos que integrar y lo estamos integrando en nuestras estrategias de negocio, porque si no, vamos a caer en el modelo económico que seguíamos yendo hasta ahora, ¿no? Pero también tenemos que ser realistas, ¿no?, en que esta transformación, y lo estamos viendo en el sector energético, por ejemplo, ¿no?, en nuestro caso, hace 3 años decidimos cerrar todas las centrales de carbón que teníamos operativas. Eso supone, como en todo proceso de transformación, donde dejas de hacer cosas para hacer otras nuevas, que a lo mejor ni siquiera en ese momento existen, esos procesos son complejos, son difíciles y afectan a determinadas personas o determinados colectivos más que a otros. En esa transformación, lo que no podemos olvidarnos es del impacto que tiene para las personas que estaban haciendo esa actividad el poderles dar una alternativa o poderles dar elementos para que reciclen o se reconviertan en una actividad que efectivamente tenga futuro, ¿no? Por tanto, en esa transición que debe ser justa, no nos podemos olvidar que durante el proceso de transformación, donde tienes que tomar decisiones muy complicadas, que afectan ya no solo a tus empleados, sino a las comunidades donde estás realizando esa actividad, no podemos olvidar que tenemos que tenerlos en cuenta y ayudarles a pues, transformar esa actividad en algo mucho más sostenible, ¿no? Y sostenible no solo para los colectivos afectados, sino también para el entorno en el que desarrollamos esa actividad, de manera que desde el punto de vista también ambiental podamos generar un impacto positivo, ¿no? Por tanto, más allá de la incertidumbre y los cambios, sí que hay 3 cosas, y os digo la tercera, que van a seguir y han venido para quedarse: la gestión ambiental, la acción social y todo ello, que ya lo apuntaba Esther, el buen gobierno. Y en el buen gobierno entra fundamental la transparencia, la integridad, por supuesto, y esa conciencia social y ambiental de que todo lo que estás haciendo tiene que tener un impacto positivo y ser sostenible en el tiempo si realmente queremos, pues en nuestro caso, continuar 175 años más, ¿no?